Buen día, mi nombre es Emiliano Muñoz Ramírez y el día de hoy en tu programa Confesiones tenemos un tema muy interesante, puesto que vamos a hablar de algunas dudas, curiosidades y preguntas que tenemos nosotros los jóvenes ante cómo es la vida de un sacerdote. El día de hoy me acompaña el Padre Mondragón. Padre Mondragón. Mucho gusto, Octavio Mondragón, religioso pasionista. Y nuestra siguiente pregunta es una pregunta que nace por mucha curiosidad, en especial yo creo que no solamente de los jóvenes, sino en el público general, sobre qué es lo que hace un sacerdote, aparte de las misas y las oraciones, son sus obligaciones. Sí, más que obligaciones, es un estilo. Okay. Ajá. Y tenemos que diferenciar porque hay dos mundos sacerdotales. El mundo de los sacerdotes llamados diocesanos, que es un mundo, y el mundo de los sacerdotes llamados religiosos. Diferencias fundamentales. El sacerdote que se llama diocesano está claramente definido en su trabajo por la parroquia, por el territorio parroquial y por la comunidad que habita esa parroquia. Ese es su centro. En cambio, el religioso no, el religioso normalmente no vive solo, vive en comunidad, 4, 5, 6, 7, y su referencia inmediata no es un territorio, su referencia es universal, es mucho más amplia. Este mundo siempre se pronuncia en nosotros, porque es una comunidad, y entonces en la comunidad el modo de vida es pronunciada siempre en común, desde la economía al estudio, el encuentro, el diálogo, la oración, las ausencias, los regresos, siempre es en comunión, en comunidad, y por lo tanto nuestro mundo se pronuncia no en primera persona singular, sino en primera persona plural. Ese es el primer dato importante. ¿A qué se dedican los sacerdotes diocesanos normalmente? Empiezo por ellos. Bueno, su quehacer es fundamentalmente clarísimo, el servicio a la comunidad o población, sea católica o no católica, que está dentro del territorio que enmarca la parroquia. Ese es su quehacer fundamental. Por supuesto que casi todos pensamos que su quehacer único o central es la liturgia, es decir, celebración de misas o celebración de sacramentos u oraciones. No, el quehacer fundamental es de tipo evangelización, es decir, el párroco o el sacerdote lo primero que está viendo es cómo va a hacer llegar el mensaje de Jesús a los diversos modos de expresión de la vida que conforman la parroquia. Ese es su, ¿cómo te diré? Como su eje central. Okay. Ese es su eje central. Y de ahí entonces van a aparecer actividades muy comunes. Por ejemplo, la visita a las personas de la parroquia. Muchos párrocos tienen la buena costumbre de ir a entrar a las casas, saludar, preguntar para darse cuenta de lo que está sucediendo. Uno. Segundo, su trabajo es muchas veces de grupos. Casi todas las parroquias tienen pequeños grupos con diversas actividades. El párroco está presente normalmente en todos los grupos para darse cuenta de qué es lo que están haciendo, el rumbo que están llevando y cómo se conjuga eso con su papel fundamental, que es mantener vivo el mensaje de Jesús en una sociedad determinada cuya cultura está enmarcada en la parroquia. Eso sería a grandes rasgos. Por supuesto que en su vida personal cada quien va dosificando sus actividades, pero todas ellas están al servicio de la primera, que voy a llamarla técnicamente evangelización. Ese es su papel fundamental. Hay actividades secundarias y hay actividades primarias. Las actividades secundarias son, por ejemplo, reuniones fuera de la parroquia, reuniones con sus amigos, reuniones de estudio, probablemente de estudio, que son muy pocas, y esa sería la tonalidad fundamental de un sacerdote diocesano, básica. El religioso, no, es otra cosa, sí, es otra manera de pronunciar la vida.
Y entonces el detalle está en que, por ejemplo, para tomar decisiones, el párroco toma decisiones con los grupos o él personalmente. No, nosotros tomamos decisiones conjuntas y se lleva un tiempo grande de discernimiento, pensar, dialogar, decidir, y lo que se decidió es exactamente la forma que se le va dando a la convivencia. Hay diversos tipos de actividades que cada uno tiene, pero se deciden en común, se designan en común. Puede ser que uno de ellos sea párroco, puede ser que uno de ellos sea maestro como yo, puede ser que uno de ellos sea misionero, y entonces el conjunto de actividades se deciden en común y estas se revisan en algo que se llama, por decirte anualmente, una reunión de provincia o asamblea de provincia para ver cómo van todas las comunidades. Ese es así como a grandes rasgos el esquema de fondo. Ok, también una pregunta que yo creo que todos se han hecho es como, ¿qué se les permite a ustedes realizar o qué no? Porque siempre como que nos venden la imagen de que están como confinados, como encerrados en lo que sí tienen que hacer, pero dudo mucho que sea en realidad tan estricto, ¿no? Sí. Entonces, más o menos, ¿qué es eso? ¿Les permiten hacer deportes? ¿Cómo? Sí, sí, hay un aspecto, como llamaría, disciplinar. Hay cosas que no puedes hacer, no en el sentido de una ley, sino que dependen del tono de la comunidad donde vives. Por ejemplo, un párroco, si vive en una comunidad pobre, fundamentalmente pobre, pues va a tener mucho cuidado en no hacer actividades que desentonen con esa realidad. Okay. Entonces, por ejemplo, irte de viaje a Europa en las vacaciones 3 semanas. Pues no pega. No tiene sentido. No es congruente, no tiene sentido. En cambio, tienes el otro que dicen, oye, te toca un año de estudio en Europa, o te toca un año de estudio en la universidad, o te toca un año sabático, y entonces su actividad depende de la decisión común y del rumbo que van tomando cada quien. Normalmente todos los sacerdotes, sea unos u otros, su diversión más grande, muchos ahora le dedican gran tiempo a los medios electrónicos. Sí. Es casi común. Antes no, antes era mucho de deporte, de alpinismo, de caminar, etcétera. Ahora podría decir que casi la mayor parte de sacerdotes, cuando tienen tiempo libre, lo dedican casi todo a los medios de comunicación social, y ahí se van. Ya ni siquiera a la televisión, sino a la computadora, el teléfono celular, etcétera, y demás. Nosotros, en cambio, los religiosos, también le dedican mucho tiempo, también los religiosos le dedican mucho tiempo a los medios de comunicación social, y a veces es preocupante cuánto tiempo, porque en lugar de ser tú el dueño de la situación, sí, de repente la situación te desborda, y entonces le vas recortando cosas a otras actividades que son igualmente importantes. Por ejemplo, la convivencia y la reflexión. La convivencia es fundamental porque es el diálogo social y es lo que más descansa, lo que más preocupa, pero lo que más alegra. Entonces, hoy ciertamente que sí hay un problema con los medios de comunicación masivos, porque te causan mucha dependencia y se llevan 3, 4, 5 horas al día. Sí, aparte de tanto exceso, ¿no? Son demasiadas cosas. Sí, es un mundo que desborda esto y desborda esto otro. Sí, tremendo. Okay. También una de las preguntas que usualmente se hacen es, en sí, ¿cómo es la espiritualidad y la comunión con Dios? O sea, ¿cómo es que funciona ese asunto? Sí, es bastante sencillo, aunque de repente aparece un poco acartonado. Ajá. No, la relación profunda de un sacerdote es la relación con Jesús de Nazaret, el Señor. Y la relación con Jesús de Nazaret tiene que ver con los pobres primero. ¿Dónde encuentras a Jesús? ¿En el sagrario? ¿En la Biblia? Sí. ¿En la celebración? Sí. Pero especialmente lo encuentras entre los pobres. Ese es un detalle fundamental.
No todos lo practican, pero ese es un elemento fundamental. Vivir en la presencia, en la comunión, en la pertenencia, en el dinamismo de Jesús de Nazaret. Y obviamente eso te obliga a una relación, primero, por ejemplo, con los más pobres. Ese es clarísimo, ahí está Jesús. El servicio para que las comunidades vayan creciendo en eso. Tu oración personal en el sentido de lo que sería el diálogo personal con Jesús de Nazaret, a través y más allá de todas las mediaciones concretas. Entonces hay algo que se llama contemplación o meditación y le dedicas buenos ratos. Sin embargo, actualmente con esta sociedad tan activa, tan rápida y rápida, de repente es cierto que muchos momentos de contemplación que antes eran más largos, más profundos, más tranquilos, cada día se hacen más cortos. En el ámbito de los religiosos igual, ahí sí es coincidente, la relación con Jesús es fundamental para la propia identidad. La relación con Jesús tiene que ser como el motivo fundamental por lo cual uno vive, para el que uno vive y para el que uno expresa. Entonces Jesús de Nazaret no es una idea, ni tampoco un recuerdo histórico, sino un desafío continuo de frente a las circunstancias donde estás viviendo. Y eso le da una tonalidad común, pero le da una tonalidad específicamente personal a cada uno. Okay. ¿Sí está bien? Sí, es que usualmente como que se nos da esta idea de que solamente son rezos, de ya llegaste el domingo, ya vete toda el semana. Sí. Por ejemplo, la lectura. La lectura es un modo de estar atento a la comunión con Jesús y a través de él la comunión con los demás, y entonces tienes que aprender a cambiar de discurso. Hablar de Jesús es un problemón, porque puedes hablar de cualquier manera y entonces en lugar de hablar de él, lo silencias. No, el discurso tiene que ir cada día evolucionando. Eso, usar nuevas formas de comunicación, un discurso creativo y luego un discurso incidente que logre convencer, ¿no? La inmensa mayoría de sacerdotes, sobre todo los diocesanos, tienen momentos de formación de lo que llamaría el proceso del discurso, la retórica. Y uno también. También una de las preguntas es como, ve usted que hay como muchas oraciones de diferentes tipos. Sí. ¿Cómo es que eso funciona? Porque luego como vemos que hace una oración y se dedican a ese asunto. ¿Cómo es más o menos eso? Ok, orar empieza no por hablar. Okay. Sí, ya con eso borramos todas. Orar nunca empieza por hablar, nunca. La oración más profunda empieza por escuchar. Y la experiencia más grande que puede tener un ser humano, sacerdote o menos, es escuchar la voz de Dios, porque irrumpe en tu persona. Y entonces la oración más plena y más profunda es dejar que Él hable, que Él se pronuncie, que Él se diga, que irrumpa en tu presencia, y entonces la añoranza de ese primer momento de encuentro, la añoranza es lo que hace que aparezcan formas diversas. Por ejemplo, la que te decía hace un rato de oración, de que me voy a poner en silencio, exactamente para que esa primera impresión no se pierda ni se diluya. Eso se llama oración contemplativa. Hay oraciones en que recita salmos, poesías, y entonces recita las poesías de los salmos como diciéndole a Dios, a partir de la poesía lírica, lo que tú vas sintiendo. Segunda. Tercera, la oración comunitaria, cuando participas con las personas, los grupos, etc. Muchos sacerdotes ciertamente están acostumbrados a una de las oraciones más comunes, que es el rosario, que es una forma de mantenerte en comunión con Dios y con la comunidad a partir de una invocación continua a la Virgen María, al Dios de la Virgen María, al mundo de la Virgen María, y entonces serían como esa gama de términos de oración. Podría decir que hay momentos en que uno se pone a alabar a Dios, de repente le da gracias, de repente pides y de repente pides perdón.
hay una gama amplia. Sí, definitivamente. Sí. También algo que me gustaría como preguntar es como la diferencia entre qué es rezar y qué es orar. No, bueno. Rezar es repetir de manera devota fórmulas ya claramente tradicionalmente aceptadas. Por ejemplo, uno puede tomar oraciones que son devocionales y las repite con piedad. Eso se llama rezar. Orar no. Orar es disponerte. Y la oración más profunda no consiste en hablar. La oración más profunda, como dije antes, consiste en escuchar. Y entonces una oración básica es: tomas tu Sagrada Escritura, empiezas a leer y a dejarte llevar por alguien que quedó impregnado de la presencia de Dios y dices: caray, esto. Eso se llama oración. Oración es la necesidad de entrar en una comunión sin condiciones. Eso es oración. Okay. Para un lado y para el otro. ¿Sí? ¿Está bien? Y bueno, creo que esas son todas las preguntas que ahorita tenemos. Perfecto. Me encanta cómo lo respondió, porque son como dudas que pues, yo creo que a todos nos nacen en determinado momento. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy aquí en tu programa Confesiones. Y nos vemos en la próxima. Pase bien. Muchas gracias.